Y a partir de ese momento, ese antiguo yo comienza a experimentar un cambio. Pero ese cambio todavía no ha llegado. Ese cambio va a ocurrir de manera paulatina. Pero ahora somos hijos de Dios porque Él nos dio esa oportunidad. Y el egoísmo en nosotros se manifiesta de la siguiente forma. Yo sigo siendo el centro del universo. Por lo tanto, todo el mundo tiene que leer la palabra y ponerla en práctica cuando se refiere a su trato conmigo. En pocas palabras, nosotros esperamos que todo el mundo se comporte como Jesús, que sea perfecto, porque si no lo hace, yo lo voy a criticar. ¿Y qué tipo de hombre, qué tipo de cristiano eres tú? Pablo llegó un momento en su vida en que el Espíritu Santo comenzó a revelarle a él que su antiguo yo había sido crucificado con Cristo y que ahora su vida era una manifestación de Cristo. Cristo era que actuaba a través de él. Y esa es la meta de todos los que estamos aquí. Pero para que nuestro carácter sea cambiado, para que Cristo pueda vivir en mí, yo tengo que morir todos los días. Entienda esto que usted está escuchando. Para que el carácter de Cristo se forme en mí, todos los días yo tengo que ser asesinado. Y morir no es fácil. Ser asesinado no es fácil. Nadie quiere morir. Nadie quiere que su yo sea asesinado. Tú no sabes con quién tú estás hablando. Yo soy un Gómez Martínez. Yo soy un González Alcántara. Todavía el yo humano quiere vivir, pero Dios está en el proceso de asesinarte. Y déjame explicarte algo. Esa matanza que Dios va a hacer, la hace a través de las personas que están a tu alrededor. Dios utiliza y va a seguir utilizando gente en tu vida que te la va a poner en China, que te va a ofender, que te va a atacar, para que tú tengas la oportunidad de matar tu yo. Así que déjenme compartir con ustedes una nueva perspectiva sobre las personas que te adversan en tu vida. Tu jefe, tu marido, tu ex marido, tu hermano, tu hermana, tus hijos, tus socios, tus clientes. Permite que yo comparte una nueva perspectiva. Esas personas existen a tu alrededor porque Dios quiere bendecirte a través de ellos. Así que le damos gracias a Dios por la vida de todo aquel que me la ha puesto difícil, todo aquel que me ha insultado, todo aquel que me ha traicionado, todo aquel que ha hecho lo malo contra mí. Le damos gracias a Dios, no por lo que hizo, sino porque a través de lo que hizo, mi carácter puede ser formado si yo lo decido, si yo decido morir. ¿Hay alguien aquí que quiera morir en el día de hoy? Porque este mensaje es para aquellos que quieran morir con la intención de que Cristo se mueva a través de ustedes. Amén. Y estamos en una serie que se llama La actitud del corazón. No sabemos por cuánto tiempo, porque cada semana Dios va añadiendo. Dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 4, verso 23. Dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Encontré una nueva versión de Biblia que nunca la había escuchado. Miren cómo suena aquí. Se llama la Biblia Traducción Lenguaje Actual. Y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Cuida tu corazón, porque de ella parte toda la vida. Amén. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que Dios lo trae a nuestra atención con la intención de que todo el que está aquí sea libre, sea limpiado, sea restaurado de lo que vamos a hablar en el día de hoy.
Y hoy vamos a hablar, como estamos hablando de cuidar el corazón, hoy vamos a hablar del corazón desleal. Les advierto que el día de hoy no es uno de esos días donde usted brinca y grita aleluya y grita en gozo. Por lo menos no al principio. Porque todo el que está aquí y todo el que está fuera de este edificio tiene cierto grado de deslealtad en su corazón. Y vamos a hablar de qué es eso, porque también en el mundo cristiano se le llaman espíritus y se le bautizan con nombres de personajes que han exhibido ese tipo de espíritu en su vida en algún momento. El espíritu de deslealtad tiene muchos primos hermanos. Está relacionado con el engaño, con la rebeldía, con la adulación, con la amargura, con el orgullo y con la traición. Todas esas palabras representan, por lo menos en nuestra realidad, el nombre de uno de los espíritus de las huestes celestiales de maldad que se mueven a través de nosotros. Y Dios quiere que nosotros hablemos de este espíritu para que estemos en conocimiento y podamos ponerle un pare, y también al mismo tiempo podamos limpiar, empezar un proceso de limpieza en nuestro corazón del espíritu de deslealtad o el espíritu de rebelión. En Primera de Corintios capítulo 4 verso 2 dice lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 4 verso 2 dice lo siguiente: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En la Reina Valera dice, debe ser hallado fiel. Y está hablando que todo aquel que se le dé una tarea o un rol dentro de la obra del reino de los cielos, dice aquí que esa persona tiene que ser fiel. En pocas palabras, tiene que tener un corazón de lealtad a Dios. Y por consecuencia de esa lealtad a Dios, lealtad a todas las autoridades y a todo lo que Dios ha establecido aquí en la tierra. El espíritu de deslealtad, de rebelión, se le conoce también como el espíritu de Absalón. Absalón fue uno de los hijos, el tercer hijo, si no me equivoco, que tuvo el rey David. Él tuvo varios hijos, muchos hijos. Pero Absalón resalta de manera particular en la Biblia, en la palabra de Dios. Y Dios trae a conocimiento de nosotros la vida de Absalón en relación a su padre, el rey David, para traer una lección sumamente importante en nosotros. Pero antes de llegar a Absalón, yo quiero que usted entienda un principio. Y es que toda decisión que yo tomo en la vida trae consecuencias para mí y para las personas que están a mi alrededor. Todas mis decisiones acertadas, las que están dentro del plan de Dios, van a traer consecuencias para mí y para las personas que están a mi alrededor. Por ejemplo, mi abuelo fue cristiano evangélico por 65 años. Y yo me enteré que desde que yo nací, él oraba por mí para que Dios me llamara, me trajera a su reino. Y yo hoy estoy aquí parado, entre otras cosas, porque alguien en una generación pasada dio rodillas por mí. O sea que su decisión de orar por mí me ha traído a mí aquí a compartir con ustedes y ser parte de esta gran familia. Amén. Pero de la misma forma, la Biblia nos enseña en el libro de Éxodo que el pecado de los padres también visita a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que quiere decir es que cuando yo entro en pecado, cuando yo cometo un pecado contra Dios y no es confesado y yo no me arrepiento, no es lavado por la sangre de Cristo, mi pecado trae como consecuencia que ese espíritu va a visitar a mi descendencia hasta la tercera y cuarta generación.
Visitar no significa que ellos van a pecar, sino que Satanás va a ir donde ellos para que ellos cometan el mismo pecado que yo cometí. Y si no están en Cristo, pues pueden cometer el pecado. Y a partir de ahí, el pecado de ellos va a visitar su descendencia hasta la tercera y cuarta generación. O sea que si yo peco, esto se puede perpetuar en el tiempo a menos que alguien haga algo. ¿Cuántos me están siguiendo? David, y voy a leer solamente este verso para que entendamos esto de que nuestras decisiones tienen repercusiones en nuestras vidas. Voy a leer un verso de 2 de Samuel capítulo 11 verso 1. 2 de Samuel capítulo 11 verso 1 dice que en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Este verso dice que cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a su capitán a pelear, destruyeron, y dice al final, sin embargo, David se quedó en Jerusalén. En pocas palabras, David como rey tenía una responsabilidad. Y como rey, él comenzó este relato, esta parte de su vida, no poniéndole atención o no cumpliendo con su responsabilidad. No voy a leer la historia completa, pero dice, voy a leer el verso 2, que una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar en la azotea del palacio. Y mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías el hitita. Verso 4. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Verso 5. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje al rey David: estoy embarazada. Miren, todo comenzó, todo esto que estamos hablando del espíritu de lealtad, miren cómo comienza. El rey David tiene una responsabilidad y no la cumple. Primera decisión. Segundo, sube a la azotea, ve a una mujer atractiva, manda a averiguar quién es y se da cuenta que es una mujer casada. Y lo segundo que hace es que enfocó sus pensamientos en sus propios deseos. No atiende su responsabilidad, pone sus pensamientos a enfocarse en sus deseos. Luego contempló la tentación en vez de alejarse de ella. No hago mi responsabilidad, mis pensamientos los enfoco en mis deseos. Y en vez de yo huir de algo que es una tentación, entonces él se enfocó en eso. Y luego, ¿qué ocurrió? Ella quedó embarazada y a partir de ahí empezó una serie de hechos. Y ustedes la conocen. Para el que no la conoce, David dijo, wow, yo no puedo dejar que la gente se entere de esto. Por lo tanto, en su mente ya contaminada por el pecado y en una mentalidad de pecado, él comenzó a analizar lo que debía hacer. Y mandó a llamar al marido de esa mujer, lo trajo a la casa que él estaba peleando y le dijo, ve a tu casa y acuéstate. Y él fue, pero durmió afuera en la puerta. Cuando él le reclamó, ¿por qué no te acostaste por qué no fuiste a tu casa con tu esposa? Él dijo, el arca, la presencia de Dios está allá afuera peleando al aire libre. Todos mis compañeros están durmiendo en tiendas y al aire libre. ¿Cómo podría yo venir aquí y acostarme en mi casa cómodamente? No, yo jamás voy a hacer eso. Como eso no le funcionó, David agarró y se compró un pote de ron y entonces lo embriagó en el palacio. ¿Quién no quiere estar en el palacio con el rey? Él fue y borracho lo mandó, pero él también se quedó dormido fuera de la casa.
Cuando no pudo con nada de esto, mandó a Urías, el esposo legítimo de la mujer con la que él se había acostado, y lo mandó con una carta para que lo pusieran al frente de la guerra, y lo mataron. Cuando todo eso ocurre, viene el profeta Natán y Dios le dice: cuéntale a David esta historia. Y le contó a David una historia de un hombre que tenía muchos becerros y de un hombre que tenía un solo becerro. Y cómo este señor que tenía muchos becerros cogió el becerro de la persona que solamente tenía uno y se lo quitó. Y David dijo: ¿quién fue que cometió tal acto que tiene que pagar con la muerte? Y el profeta Natán le dijo: ese fuiste tú. Y entonces puso en perspectiva lo que él había hecho. Inmediatamente David cayó rostro en tierra y comenzó a arrepentirse, porque se había dado cuenta de que había pecado. Pero su pecado trajo muchas consecuencias. En 2 de Samuel, capítulo 11, verso 9, déjeme hablarle de algunas de las consecuencias. No, no es ahí. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel 12, 9. Dice: ¿por qué? Esto es Natán hablándole a David. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Fíjense cómo Dios le dice a David: por tú haber tomado la mujer de otro hombre, a quien tú despreciaste fue a mí. ¿Y por qué Dios dice algo así? Porque Dios tenía establecido en su palabra que David no podía hacer eso. Y cuando David hizo lo contrario a lo que Dios le había dicho, el desprecio, aunque sí tenía consecuencias humanas, era directamente a Dios. Y le sigue diciendo: esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Miren algo, la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Como David mató a Urías por la espada, Dios le dijo: la espada no se apartará de tu familia. En pocas palabras, lo que pasó en otro lugar te va a pasar a ti también. Pero también le dice: como tú te rebelaste contra mí, no estoy leyendo, ahora haré que tu propia familia se rebele en tu contra, ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otros hombres y ellos se acostarán con ellas a la vista de todo. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y así sucedió. Lo primero es que empezaron los problemas en la familia de David. ¿Cuántos de ustedes conocen alguna familia que tenga problemas? ¿Cuántos de ustedes tienen una familia donde no hay problemas? En todas las familias hay problemas. Lo primero que ocurrió, David pecó deliberadamente, trató de esconder el pecado engañando a otros, cometió asesinato para esconder su pecado, fue expuesto y fue castigado. Las consecuencias de su pecado lo afectaron a él y a otros. Ahora, ¿qué consecuencias empezó a sufrir David? Rápidamente. Amón, hijo de él, violó a su propia hermana llamada Tamar. La violó. Absalón se incomodó porque no le hicieron nada a Amón. Y entonces Absalón mató a Amón. Y luego Absalón huyó fuera de la presencia de su padre por 2 años. Luego Absalón se reconcilia con David. Y después que se reconcilia, Absalón se rebela en contra de David, su padre.
Y toda esa historia está en 2 de Samuel, capítulo 15, del verso 1 hasta el capítulo 18, verso 18. Ahí usted puede leerla en su casa cuando usted llegue. El punto es, la decisión del rey David de no atender su responsabilidad trajo una serie de consecuencias en cadena a él y a su vida. Y ahora estamos en el punto donde después que un hermano violó a la hermana y otro hermano mató a otro hermano y se creó un caos producto del pecado de David, entonces tenemos a un hijo rebelándose contra su padre. De ahí es que el espíritu de rebeldía, el espíritu de deslealtad, se le llama espíritu de Absalón. Y este es un espíritu. Yo escucho a la gente de audio aquí arriba y quiero pedirle que por favor bajen la voz. Ese espíritu se mueve dentro de tu familia, se mueve dentro de tus negocios, se mueve dentro de la escuela en la que tú asistes, se mueve dentro de la iglesia. El espíritu de Absalón siempre anda buscando una brecha para entrar, porque su objetivo, al igual que Absalón, era destronar a su padre y matarlo. El espíritu de Absalón, cuando entra en un negocio a través de empleados, de clientes o de lo que sea, lo que busca es, a través de su rebeldía, desactivar la cabeza de esa empresa. Y eso usted lo ve con empleados rebeldes que llegan tarde, que no se someten, que buscan toda la forma de hacerle daño al liderazgo de esa organización. En la familia, el espíritu de Absalón también se mueve con la misma intención. Su objetivo es desactivar, anular la cabeza de la casa, al hombre y luego a los padres. Desactivarlos para establecer un caos dentro de la familia. Dios ha querido que hoy nosotros aprendamos, entendamos, nos familiaricemos con ese espíritu para que entendamos y aprendamos a detectarlo, no solamente en los demás, sobre todo en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ese espíritu tiene que ser anulado de tu vida y de la mía, tiene que ser anulado de tu familia, tiene que ser anulado de tu negocio, tiene que ser definitivamente anulado de la iglesia de Jesucristo, para que la iglesia pueda cumplir con su rol para la cual Dios la creó aquí en la tierra. Así que ¿cuántos están listos para aprender un poco más del espíritu de Absalón? Muy bien. Ok. Característica de un corazón rebelde o desleal. Característica de un corazón que le ha dado apertura al espíritu de Absalón. Número 1. Siembra dudas y crítica al liderazgo ordenado por Dios. Critica a los pastores, a los jefes, critica a los padres, critica a los profesores, a todo el que está en autoridad. En la historia de Absalón, luego que regresó de 2 años, dice la palabra que se plantó en la puerta de Jerusalén. Y ahí se pasó el día entero esperando que la gente que iba hacia donde el rey, él agarraba y hablaba con ellos. ¿Tú tienes problemas? Oh, pero mira, eso es un problema grave. ¿Qué problema más grande tú tienes? Qué lástima que el rey que nosotros tenemos no te atienda. Pero si tú quieres, yo te puedo atender ahora mismo. Y dice la palabra que de esa forma Absalón ganaba y robaba el corazón del pueblo que le pertenecía al rey, se los robaba mediante esas intervenciones. El espíritu de Absalón siembra dudas y crítica en el liderazgo. Usted lo va a encontrar en personas que cuando usted está comiendo un pastelito allá afuera o en la casa, ¿tú supiste lo que hizo el pastor? No solamente eso. ¿Tú sabías que Juan Daniel, que está ahí, está en esta y esta falta y el pastor no ha hecho nada y lo deja tocando? Sí, eso está pasando. Los más nobles dicen, tenemos que orar por el pastor. Tenemos que orar por los líderes.
Vamos a juntarnos a orar. Señor, dale entendimiento al pastor. Un momento. Pedirle al Señor que le dé entendimiento al pastor, ¿es una mala oración? No. Todo depende del corazón del que se esté haciendo esa oración. La gente no lo sabe, pero si no guarda su corazón, usted podría estar haciendo oraciones en contra. Por eso la Biblia dice que tenemos que guardar el corazón. Número 2, las personas con un corazón rebelde, desleal, usan la amabilidad, dádivas y favores para ganar el corazón de la gente. Son amables. Oh, tú tienes 6 meses aquí y todavía tú no estás sirviendo. Sin embargo, llegaron unas personas de fuera y ya están sirviendo. Yo creo que eso se debe a que tú vives en un barrio. El otro también vive en un barrio, perdón, tiene que ser por otra cosa. ¿No te atendieron? ¿El jefe no te hizo caso? Ven, habla conmigo, yo te voy a atender. Número 2, usa la dádiva y favores para ganar el corazón de la gente. Número 3, buscan personas que están en necesidad y no están contentas. Busca personas que están en necesidad y no están contentas. ¿Qué te pasa? El dinero no me alcanza y no encuentro la forma de que me den un aumento. Yo no entiendo por qué mi papá no me da dinero para yo salir al cine o hacer esto o aquella cosa. Tranquilo, yo te doy el dinero. Algo anda mal con nuestro padre. Algo anda mal con tu mamá. Algo anda mal con los pastores. Número 4, hacen promesas que no tienen la intención de cumplir. Absalón hizo eso. Si yo fuera rey, si yo fuera el rey y no mi padre que está ahí, las cosas serían diferentes. Yo verdaderamente atendería todas las necesidades de las personas que lo necesitaran. Número 5, la falta de perdón y la amargura en estas personas que albergan y entretienen el espíritu de rebeldía son las causas fundamentales para desarrollar un corazón desleal y rebelde. En pocas palabras, ¿sobre cuál terreno crece la rebeldía? Crece el espíritu de traición. La rebeldía crece en un corazón que ha sido herido y no ha manejado su ofensa como Dios dice en su palabra. El espíritu de rebeldía nace y se desarrolla y echa raíces en un corazón ofendido, lleno de amargura, que no ha podido, no ha querido sanarse mediante el perdón que Dios le manda a tener en las personas que lo hirieron. De ahí nace. Número 7. Ustedes están atendiendo ustedes. Número 6. El espíritu de Absalón es capaz de engañar a los escogidos y llevarlos a su lado. En la historia de Absalón, cuando usted la lea, había un consejero muy sabio, dice la palabra, que tenía el rey David, llamado Ahitofel. Y él fue engañado, y entonces, de ser consejero sabio de David, cuando Absalón tomó temporalmente el reinado y hubo la revuelta, entonces este hombre comenzó a aconsejar a Absalón cuando él fue rey brevemente, o cuando estuvo al mando brevemente en el palacio. O sea que
el espíritu de Absalón o las personas que se mueven en ese espíritu. Y usted dirá, ¿qué significa eso de que se mueve en ese espíritu? Cuando un corazón no perdona, cuando un corazón está lleno de amargura, abre la puerta para que ese espíritu que se revela contra la cabeza, contra la autoridad que Dios ha establecido en todos los ámbitos, cuando eso ocurre, ese espíritu es capaz de guiar a la persona a engañar incluso a personas ungidas, para que cambien y se vuelvan a su lado y sirvan su obra. Número 7, el espíritu de Absalón saldrá a la luz tarde o temprano y causará una rebelión. Si no es interrumpido por la misma persona o por alguien que intervenga, ese espíritu va a crear una rebelión. Y de ahí vienen las rebeliones en la familia, vienen las rebeliones en las empresas, vienen las rebeliones en las iglesias. Si no se detiene, crea una rebelión. Y número 8, personas que se mueven en el espíritu de Absalón, el pan nuestro de cada día de ellos es murmurar y criticar todo el tiempo. Sobre todo, critican a toda autoridad que Dios ha establecido. Todo el tiempo critican. Todo se lo encuentran mal. Llega un momento que la crítica envenena tanto su entendimiento, su corazón está tan contaminado que pierden la capacidad de ver lo bueno que Dios pueda estar haciendo a través de una persona. Esas son las características. Una pregunta. ¿Ha conocido usted a alguien que exhiba 2 o 3 de esas características? Levante la mano. La pregunta más importante es la siguiente. Antes de la pregunta, fácil es reconocer ese espíritu cuando uno lo ve en otra persona. Lo difícil es yo reconocerlo cuando está operando en mí. Y la pregunta de hoy no es lo fácil. La pregunta de hoy es: ¿puedes tú identificar a alguien que se esté moviendo en el espíritu de Absalón, el espíritu de deslealtad? Dios sabe que sí. Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿estás tú consciente de que tú te has movido o probablemente te estés moviendo ahora mediante ese espíritu? Cuando se hacen preguntas como esta, las personas que están crónicos atrapadas por ese espíritu, y no lo digo por nadie, se paran, van al baño, le entra un movimiento, le entra una comezón. Porque hay algunas personas que han estado moviéndose tanto que pierden la capacidad de autoevaluarse al punto de decir: wow, ¿seré yo? Los que tienen la capacidad de hacerlo se dan cuenta, confiesan, se arrepienten y piden perdón. Los que por su envenenamiento no pueden verlo, persisten en anidar el espíritu y persisten en su comportamiento. Pierden totalmente la capacidad y necesitan que Dios haga algo con ellos para interrumpirlos. ¿Cuántos son empresarios acá? Levanten la mano, tienen negocios. Levanten su mano, por favor, si están amables. Cuando ese espíritu entra en una empresa, hay un punto en que el único remedio es usted desvincular a esa persona de su organización. Pastor, ¿y dónde entra la compasión y la misericordia? Porque si somos empresarios y somos cristianos, ¿no se supone que tenemos que darle un chance? Sí, pero, diga conmigo, pero una persona puede ser salvada en ese sentido, o sea, puede ser cambiada. Se necesita una condición muy especial. ¿Saben cuál es? Que la persona quiera y esté dispuesta a ser cambiada. Porque si no, ni usted ni Dios la puede cambiar. Y una manzana podrida eventualmente hará que se pudran las demás manzanas. Un poco de levadura
puede leudar toda la masa. La pregunta es, en el caso de ustedes empresarios, ¿cuándo es el momento en desvincular o hacer algo? Usted tiene que saber si la persona está dispuesta, si reconoce, porque si no reconoce y no está dispuesta, tiene que sacarlo. De lo contrario, puede causar un daño. Y en la iglesia, la Biblia describe un proceso cuando alguien entra en pecado, en rebeldía, y dice que hay que llamarlo a solas. Si no hace nada, lo llaman con un testigo. Si no hacen nada, lo hablan delante de la iglesia. Y si no hacen nada, hay que expulsarlo. Y Pablo describe un incidente de un hombre que, siendo conocedor de la palabra, se acostó con la esposa de su papá. Y en 1 Corintios no sé cuánto, en un capítulo, él dice: a ese sáquenlo, para que el mundo se lo coma y se queme su cuerpo y su alma pueda ser salvada. Pero luego en otro capítulo el hombre como que se arrepintió y dijo: no, recíbanlo. Un poco de levadura puede dar toda la masa. La pregunta es ahora, en este momento, ¿tengo yo la capacidad de identificar cómo el espíritu de Absalón se ha estado moviendo o se está moviendo ahora en mi vida? ¿Puedo yo hacerlo? Porque si no, la misericordia de Dios te va a poner a alguien que trate de ser un espejo para decírtelo. Y si aún así tú no haces caso, entonces vienen consecuencias desastrosas. Ok, ¿cómo una persona llega a anidar hasta el punto de que no es Cristo que vive en él o en ella, sino que es Absalón que vive en él o en ella? Porque así como Cristo quiere vivir y manifestarse en ti y a través de ti, Satanás quiere vivir en ti y moverse a través de ti, para que tú digas: ya no soy yo, es Absalón que vive en mí. Dios reprenda al diablo. Las dos cosas pueden pasar. ¿Cómo va progresando? Es importante que nosotros sepamos esto. Vamos a hacerlo bien rápido. Etapas de un corazón rebelde. Etapas de un corazón rebelde. Número 1, todo comienza con la independencia, con un espíritu de independencia. Yo lo hago solo. Yo no voy a orar con el grupo, yo puedo orar desde mi casa. Yo no tengo que venir a la iglesia para ser salvo. Yo puedo quedarme en mi casa y venir una vez al mes. Espíritu de independencia. La independencia es un síntoma de la deslealtad. Lucifer fue un ser creado que quiso vivir independiente de lo que Dios le había establecido. Él quería ser su propio jefe en el reino de los cielos. Subiré hacia allá arriba y ocuparé el trono. La independencia fue lo que llevó al orgullo, a la rebeldía a Satanás y eventualmente a que fuera echado fuera de la presencia de Dios. Sin embargo, Jesús hizo todo lo contrario. Jesús sabía que él tenía que moverse en total dependencia. De lo contrario, su vida, su ministerio y su propósito corrían peligro, porque él era hombre mientras estaba aquí. Y eso pasa con nosotros. Nuestra vida muchas veces no funciona por nuestra independencia de Dios y a las cosas que Él establece. Nuestra vida muchas veces no funciona porque yo tengo una interpretación propia y mía de lo que dice la palabra, de cuándo yo debo obedecerla y cuándo no. Pero Jesús, cuando lo enfrentaban, él siempre decía en más de una ocasión: yo no hablo por mí mismo. Yo solamente hablo lo que escucho a mi Padre que dice. Yo no actúo por mí mismo. Yo actúo de acuerdo a lo que Él me dice. O sea, que la clave
para que la autoridad, lo que llamamos unción del Espíritu Santo, se mueva en nosotros y a través de nosotros, es la dependencia de Dios, no la independencia. ¿Cómo una gente es independiente? Las normas de la organización ya no te controlan. Llegan tarde, se van temprano. Ponche, no ponchan. Usted no puede sentarse ahí. ¿Y por qué no? Porque la norma de la empresa lo dice, pero esa norma no está bien. ¿Qué importa que yo llegue 15 minutos tarde si yo como quiera me voy tarde de aquí? Una persona con espíritu independiente tiene conversaciones de ese tipo. ¿Pagar impuestos? No. Y aquí viene el argumento más tonto que mucha gente ha comprado. No voy a pagar impuestos porque todos los políticos se lo cogen. Ajá. Y cuando Jesús le dijeron que si era correcto pagar impuestos, él dijo: mi hermano, lo que es de Dios, déselo a Dios, y lo que es del hombre, déselo al hombre. Incluso a Jesús una vez le dijeron, o a sus discípulos: tu maestro no paga impuestos. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, dame un favor, vete ahí al lago Enriquillo, tira un anzuelo, saca un pez, abre la boca y en el estómago tú vas a encontrar una moneda. Esa te va a dar para pagar los impuestos míos y los tuyos. Ve, págalo. Pero Señor, ¿cómo es eso? En pocas palabras, o sea, tú eres el rey del universo, pero yo estoy aquí en la tierra y mi autoridad viene de que yo me someto. La autoridad espiritual viene del sometimiento, no de la independencia. Mucha gente se queja de por qué Dios no escucha sus oraciones, pero ¿se somete usted? ¿Es usted una persona sometido o sometida a lo que Dios dice en su palabra? ¿Se somete usted a las autoridades que Dios ha establecido? Joab, que era un capitán de David, cuando todo el asunto se descubrió y Dios actuó y persiguieron a Absalón luego de haberse rebelado. David le dijo a su capitán: no me mate al muchacho, tráemelo con vida. Pero Joab, cuando vio a Absalón que se quedó agarrado de un árbol, ¿saben qué le dijo? Él le dijo a uno de sus guerreros: ¿y por qué tú no lo mataste? Dijo él: pero el rey dijo que no lo mataran. Dijo él, y fue él mismo, y agarró y le metió 3 dagas en el corazón. Y después los demás guardias lo acabaron, lo remataron. Pero el rey dijo que no lo mataran. Sin embargo, Joab decidió tomar su propia decisión. David le dijo a Joab que cuando él muriera, el próximo rey iba a ser Salomón. Pero Joab decidió que no, que era otro hijo que él quería poner. Y eso tampoco funcionó. Porque yo no sé si usted sabe, cuando tú tratas de hacer algo fuera de la voluntad de Dios, a lo mejor para ti funciona al principio, pero a la larga no va a funcionar. Espíritu de independencia. Entonces, la persona comienza siendo independiente. Yo no tengo que obedecer eso. Venir tan temprano a las 6 de la mañana, no hay para qué. Llegar a las 10 a la iglesia para adorar al Señor, no. Total, el pastor se coge muchísimo tiempo ahí. Yo no puedo tener eso. Yo nada más aguanto 2 horas. Yo vengo a mi prédica, que es lo que a mí me interesa. Las reglas no le afectan. Eso es un síntoma de una de las primeras etapas, que es la independencia. Segunda etapa, viene la ofensa. Se llama la ofensa. La segunda etapa es de la ofensa. Dice Mateo, capítulo 24, verso 10, dice lo siguiente. Jesús hablando del final de los tiempos: muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. En pocas palabras, Jesús predijo que para esta época mucha gente se iba a apartar de él. Gente, si se apartan era porque estaban con Jesús.
O sea, que tenga cuidado, porque aquí está hablando de gente que estaba con Jesús, que él predijo, profetizó, que muchos se apartarán y comenzarán entonces a meter intriga y a ofender y a atacar, y se odiarán unos con otros. Dentro de una misma iglesia, gente que se odia. Dentro de una iglesia, gente que no le habla a fulano porque ella no es mejor que yo, ella me ofendió, o él me ofendió, o yo no le hablo a esa familia. ¿O qué es lo que se cree el pastor, que todo le ha cogido nada más con los mexicanos? Y cuando vienen los saludan a ellos, pero a mí nunca me han saludado del púlpito. Los que tengan quejas porque yo nunca los he saludado, levanten la mano. Anótese en una lista que yo lo voy a anotar para que se sienta bien. Dime, Luis, ¿cómo está la farmacia? ¿Va bien? Ya no tiene que ir a la lista, ya te saludé. La ofensa. Cuando una persona no supera la ofensa mediante el perdón genuino, su corazón se llena de amargura y abre puertas. ¿Qué quiere decir esto? Que para tú cuidar tu corazón de ese espíritu, cada vez que te ofendan, todas las veces, tú tienes que ir delante del Señor y decirle: me hirieron, me siento mal, quiero como matar a esa persona, pero por favor limpia mi corazón. Y ahora voluntariamente yo perdono a esa persona, y lo repito y lo hago tantas veces sea necesario hasta que mi corazón sea limpio. ¿Y qué pasa si la gente vuelve y lo hace? Tú vuelves otra vez con el mismo proceso, porque Jesús dijo 70 veces 7. Todas las veces usted tiene que perdonar, todas las veces. Pero usted no sabe lo que me hizo. Esto no se trata de lo que te hizo. Tú tienes que tomar en cuenta algo para poder entrar en la dimensión del perdón. Y es que todo lo que tú has hecho te merece el infierno. Sin embargo, Dios te vio con compasión, tuvo misericordia y se sacrificó en la cruz del Calvario para que tú fueras perdonado. Si Él te perdonó, Él quiere decirte a ti, tú tienes que perdonar también. La ofensa es la segunda etapa. Absalón se ofendió por la violación de su hermana. Miren, hubieron dos cosas que quillaron a Absalón. La primera fue lo que el hermano le hizo a su hermana. Y la segunda fue que el rey no hizo nada al respecto. Eso lo quilló. ¿Justificado el quille de Absalón? No. La ofensa, la falta de perdón nunca está justificada. Siempre hay que perdonar. Si Absalón hubiera perdonado, otro hubiera sido el tema. Número 3. Se comienza con el espíritu de independencia, a no poner atención, a incumplir las reglas. Por más que se diga en el trabajo, lleguen temprano, la persona no deja llegar temprano. Por más que los pastores dicen, vengan a las 6 de la mañana el miércoles que vamos a orar, la gente nunca viene, que vaya otro. Esa falta de atención a lo que Dios ha establecido es una señal de independencia. Segundo, la ofensa. Número 3, entonces empieza la etapa de la pasividad. Escríbalo ahí, pasividad, la etapa de la pasividad. Luego de que la persona es ofendida, las personas se vuelven pasivas y no se involucran, se aíslan. ¿Qué te pasa? Nada. Pero antes tú compartías con todo el mundo y tú saludabas. No, yo estoy bien. Y están autoconvencidas o autoconvencidos de que apartándose y no involucrándose en nada es lo que deben hacer. Total, me quillaron y no hicieron nada al respecto. Por lo tanto, yo ahora decido no hacer nada. Y en el trabajo me aíslo totalmente. Cumplo con lo que se me manda y punto. 5 y 1, fuera. Mira que necesitábamos ayuda. Yo trabajo aquí hasta las 5. No quiero más problemas, mejor no me involucro. Es parte de la conversación. La pasividad es peligrosa porque la pasividad le da la oportunidad a la gente de entrar en la etapa de comenzar a criticar, porque tienen tiempo para reflexionar, tienen tiempo desde su lugar
para mirar y escudriñar todos los defectos que tiene su jefe. La pasividad en el matrimonio. El cónyuge tiene todo el tiempo para escudriñar los defectos de su cónyuge, de su esposo o de su esposa. Oh, pero ella pelea por todo. La persona pierde la capacidad de ver lo bueno que está en esa persona, y eso es extremadamente peligroso. La pasividad es peligrosa. Mucho cuidado con aquel, como la gatica de María Ramos. Mucho cuidado con los que una vez fueron activos y ahora están pasivos. Yo no estoy hablando de personas con personalidad tranquila, porque los hay. No hay problema en eso. El problema está en la persona que de repente se vuelve pasiva y no dice nada. Mucho cuidado con el callado y con la callada. Mucho cuidado con el hijo que está muy callado y aislado y que se mete en la habitación y no sale. Tenga mucho cuidado. Póngale asunto a eso. Las personas pasivas ven las fallas en los demás con mayor facilidad. En segunda de Samuel, anótela, capítulo 13, verso 22, dice, segunda de Samuel, capítulo 13, verso 22, dice, Absalón nunca habló de esto con Amón, de la violación que él cometió contra su hermana. Nunca lo habló. Simplemente él la violó y él no dijo nada. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Y en el verso 28 del mismo capítulo dice, Absalón les dijo a sus hombres, esperen hasta que Amón se emborrache, entonces a mi señal, mátenlo, no tengan miedo. Cuidado con los tranquilos. Y de la etapa de pasividad, si la gente no se detiene, no es detenida, no entra en arrepentimiento, viene la siguiente etapa, que es la etapa de las críticas. La cuarta etapa, la etapa de las críticas. Una persona desleal y o rebelde siempre se queda pasiva y luego avanza la crítica. Y siempre critica internamente primero y luego comienza a buscar adeptos. Esos adeptos ellos no lo buscan de manera consciente. La palabra de Dios dice que un abismo atrae a otro abismo. Los rebeldes usted siempre los va a encontrar juntos. Los que murmuran siempre se van a sentar juntos y usted no sabe por qué. Mire a su alrededor. ¿Quién está sentado cerca de usted? Y si usted es chismoso o chismosa, tenga por seguro que esa gente son chismosas también. Eso es un relajo. En Números, capítulo 12, verso 1. Números, capítulo 12, verso 1. Dice, mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita, porque se había casado con una mujer que no era del clan de ellos. Entonces Miriam y Aarón, hermanos de entre ellos y hermanos de Moisés, comenzaron a criticarlo. Y no le voy a leer lo que dice la palabra, usted debe conocerla. Dios se incomodó tanto que agarró y le dijo, ¿quiénes se creen ustedes que son? Y le mandó una lepra a Miriam. Y luego Moisés intervino pidiendo perdón. Y hasta que ella no se curó, el pueblo no avanzó. La crítica y la murmuración retrasan. No solamente te retrasan a ti, retrasan a los que están a tu alrededor. Pero en el día de hoy, el Señor tiene una buena noticia. El Señor te dice que tú puedes y yo también puedo ser limpios y restaurados del espíritu de rebeldía que se mueve en nosotros. El Señor es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón.
Y Él está mandando este mensaje para que tus ojos sean abiertos. Y en ese caso, tu primer paso delante de Él es admitir y reconocer para que Él pueda hacer la obra. Hay más etapas. Y también está la parte de cómo uno sana, cómo es el proceso de sanidad de ese espíritu. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene, porque ya no tenemos tiempo. Vamos a ponernos de pie y vamos a comenzar a orar en el día de hoy.